¿Cuántos están alegres? Aleluya. Y todo lo que respira. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos esta noche inmediatamente a pasar, hermanos, a un pequeño estudio de la palabra de Dios. Le voy a invitar para que busque en su Biblia, gloria al Señor, Primera de Juan, capítulo número 2. Váyase al Apocalipsis y le dice regresa, para que no le cueste. Primera de Juan, capítulo número 2. Está a la par de Apocalipsis casi, lo separa Judas, después segunda de Juan y después primera de Juan, en el sentido de adelante hacia atrás. Primera de Juan, capítulo número 2. Queremos aprender algo de la palabra del Señor esta noche. Aleluya. Capítulo 2 de Primera de Juan. Hay algo muy importante que es necesario que conozcamos de la palabra del Señor, y esta noche espero que con la ayuda de Dios aclaremos dudas y podamos entrar en el conocimiento de la verdad del Señor. Dice, ¿lo tenemos todos? Bien, puesto sobre sus pies, dice la palabra de Dios, verso 18 en adelante. Hijitos, oiga, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Bien, vamos a orar esta noche. Señor, le damos gracias porque una vez más, Señor, nos ha permitido llegar a este lugar para alabar su nombre. Hemos traído delante de su altar nuestra ofrenda, Señor, la cual rogamos la reciba con olor fragante, Señor. Usted que conoce cada corazón, Señor, usted que conoce, Dios bendito, las intenciones que hay dentro de cada uno, le rogamos, Señor amado, que esa ofrenda usted la reciba con olor fragante. Ahora, Señor, permítanos escuchar su voz, que a la luz de su palabra podamos aprender para ser instruidos y de esta manera, Señor, llegar al conocimiento pleno de su verdad, entender, Señor, las riquezas inescrutables de su gloria, sus misterios, y poder así, Señor, avanzar en nuestra fe. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria al Señor. Precioso el Señor, porque en su grande misericordia Él siempre viene, hermanos, poniendo a nuestra vida el conocimiento de su palabra. Dios quiere que nosotros seamos instruidos, que nosotros, hermanos, no ignoremos muchas cosas que en las Sagradas Escrituras se nos enseñan. Me sorprendía porque cuando comenzamos el culto, la lectura del Salmo 78 confirma lo que esta noche el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con usted. Veíamos a través del Salmo acerca, hermanos, de las actitudes que el pueblo de Israel tuvo allá en el desierto cuando fue libertado, cuando el Señor lo sacó de Egipto.
En el Salmo, al igual que en el Éxodo, usted va a encontrar el registro de donde la palabra del Señor nos enseña de cómo aquel pueblo, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto cómo el Señor, hermanos, con milagros los libertó de la cautividad del faraón, porque Dios fue tan lindo que hizo cosas sobrenaturales para que el faraón, dice, hermanos, pudiera entender que ese pueblo que tenía cautivo era el pueblo de Dios, que tenía que dejarlo en libertad. Y así vemos, hermanos, de cómo Dios se fue glorificando en su pueblo. Pero lo sorprendente es que cuando un día el Señor citó a Moisés allá en el monte Sinaí, fue este hombre a encontrarse con Dios, por supuesto. Pero lo tremendo es que cuando este hombre subió al monte y se tardó, dice la palabra de Dios, que 40 días era su visita a ese monte donde estaba la presencia de Dios, donde dice que había una zarza y no se consumía. Es que allí estaba la gloria de Dios, y cuando está la gloria de Dios no se puede apagar el gozo. Por eso aquí nosotros nos encendemos cuando venimos al culto, porque aquí está la presencia de Dios. Por eso no podemos estar quietos, porque aquí está la presencia de Dios. Entonces aquel Moisés, hermanos, yo creo que no sintió que pasaron 40 días, pero los que estaban allá abajo esperando, ellos sí sintieron largo. Dice la palabra de Dios en Éxodo, si usted lo busca ahí en su casa para avanzar, porque el tiempo, hermano, nos gana bastante ventaja. Pero en Éxodo 32 habla de que aquel pueblo se desesperó y empezó a murmurar y empezó a desesperarse de tal modo que ya no querían esperar que Moisés bajara, y sino que dijeron: a saber qué le pasó a Moisés, se olvidó de nosotros, a lo mejor se fue para la montaña, pero de ahí agarró para otro lado y nos dejó vacilados aquí. Pero Dios a nadie deja vacilados. Dios, cuando dice que Él nos va a llevar a un lugar, Él lo cumple, Él nos lleva. Él, hermanos, cumple todo aquello que ha prometido. Entonces aquel pueblo empezó a dudar, empezó a tener, hermanos, aquella incertidumbre de que qué era de Moisés, cuando ya sabían y habían oído que Dios los llevaba a una tierra prometida, que Dios los llevaba a un lugar donde les había prometido que fluía leche y miel. Es decir, de que era un lugar especial, un lugar, hermano, cual nunca uno de ellos había podido disfrutar. Es más, el Señor hasta mandó espías para que pudieran conocer el territorio y pudieran regresar a dar testimonio, hermano, de toda aquella gloria que había dentro de esa tierra. Entonces el pueblo de Israel, cuando vio, hermanos, que aquello no se daba por cumplido, tomaron una actitud de rebeldía, una actitud, hermanos, que no era la correcta. Y usted se recordará y conoce la historia de que le dijeron a Aarón: Moisés ya no vino, entonces haz tú un Dios al cual nosotros podamos adorar. Haz tú una imagen a la cual nosotros podamos rendirle tributo, a la que nosotros podamos postrarnos delante de esa imagen y podamos tener un Dios que nosotros lo veamos, que lo palpemos, un Dios que nos dé alegría, un Dios que nos dé gozo. Y empezaron, hermanos, a cuestionar a Moisés, empezaron a exigirle a Aarón, y empezaron ellos caprichosamente a querer hacer con su vida lo que se les antojaba. Lastimosamente, hermanos, esa fue la actitud de ese pueblo rebelde. Pero tremendo es que ha pasado el tiempo, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta que siempre Israel caía en situaciones parecidas a esas, donde se rebelaron contra el Señor, donde a pesar de ver la misericordia de Dios, Israel siempre volvía, hermano, a hacer lo desagradable de Dios, de tal modo que en algunas ocasiones Dios tuvo que llamarle a su pueblo prostitutas. ¿Se imagina el título con el que el Señor, hermano, estaba calificando a su pueblo? Porque usted sabe que Dios es un Dios celoso. Usted sabe que Dios, hermanos, no permite que los suyos, hermanos, se contaminen con aquello que no tiene nada que ver con el Señor.
Entonces, lo que esta noche hemos leído en Primera de Juan, hermanos, viene también a confirmar toda aquella, hermanos, manera de vivir en la que el pueblo de Israel apostató con la fe. Y de eso es que esta noche queremos conocer. Yo no sé si a usted ha oído alguna vez qué es la apostasía. Alguien que me diga qué es lo que ha oído de la apostasía. ¿Qué es un apóstata? Bien, no se preocupe, a eso hemos venido todos a aprender. La apostasía es, hermanos, se refiere a aquel individuo que, habiendo en un tiempo profesado su fe, después la niega. Es una actitud irreversible. Es decir, hermanos, se trata de personas que han estado caminando en pos del Señor, pero que de repente le dan la espalda, como les ponía el ejemplo del pueblo de Israel. Venían caminando donde Dios les había asignado, hermanos, que pasaran, que caminaran, que avanzaran, pero de repente, al no ver, hermanos, que Moisés bajaba, y ustedes saben que Moisés había subido a recibir instrucciones de parte del Señor. Entonces el pueblo, al ver que Moisés, hermano, ya no regresó, ellos quisieron hacer con su vida lo que les dio la gana. Y empezaron, hermanos, a rebelarse en contra de Dios, y le dieron la espalda, porque desde el momento que ellos empezaron a exigir un ídolo, ¿qué estaban haciendo? Diciendo automáticamente: ya no queremos nada contigo, Jehová. Ya nuestro negocio ya no es contigo, hoy es con el becerro de oro. Empezaron, hermanos, a tomar una actitud en contra de Dios. Es decir, de que después de que habían dicho que creían en la promesa del Señor, que los llevaría a aquella tierra prometida, se metieron en un capricho y dijeron: ya no creemos, y ya no queremos caminar, y ya no queremos seguir, y hoy queremos un Dios al cual nosotros podamos decirle qué es lo que queremos y Él nos complazca. Y usted sabe que un ídolo siempre va a complacer, hermanos, los gustos de las personas que lo adoran o que le dan tributo, porque un ídolo nada es, un ídolo no le va a exigir, un ídolo no va a llegar a la conciencia de los hombres como nuestro Dios lo hace. Nosotros, cuando le fallamos al Señor, dice la palabra de Dios, que hay un espíritu que nos redarguye y nos hace, hermanos, entender si estamos en lo correcto o estamos haciendo lo indebido. Entonces, el pueblo de Dios se rebeló, y eso es lo que ha venido sucediendo hoy en día. En la iglesia siempre han habido personas, hermanos, que son apóstatas. Y hoy vamos a aprender para que un día a usted no le vayan a decir: usted es un apóstata, y usted se vaya a creer que es un apóstata, sino que usted sepa a qué se refiere, porque lastimosamente hay personas que han mal manejado, hermano, esta calificación de ser apóstata, atribuyéndosela a verdaderos hijos de Dios, a verdaderos creyentes. Ahora, la palabra de Dios enfatiza que dentro del trigo siempre va a haber cizaña. Eso es lo que el Señor Jesús dijo, que dentro del trigo siempre va a haber cizaña. El apóstol Pablo se refirió, hermanos, cuando le escribió a los Gálatas, dice la palabra de Dios que el apóstol le dijo lo siguiente, refiriéndose, hermanos, en Gálatas capítulo 1, solo les voy a ir dando la cita. Dice que el apóstol le dijo a los de la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, o sea, de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Porque acuérdense, hermanos, de que aquellos hombres que habían creído en Cristo venían de creer en una religión que profesaba conocer a Dios, pero que usted sabe que los saduceos y los fariseos solamente dicen, como el mismo Señor Jesús dijo: ustedes del diente al labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Pablo insta a los de Galacia, hermanos, a que ¿qué les estaba pasando? Se estaba asombrando Pablo de ver que estaban negando la fe del que habían, hermanos, tenido la oportunidad de recibir en su corazón y de quien habían creído. Dice: ustedes están creyendo a otro evangelio, pero Pablo aclara: no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que vienen y os perturban
Y quieren, hermanos, hacer inventos dentro del evangelio para hacer creerle a la gente que este evangelio es el verdadero y que en el que vos estás no es el verdadero. Y no es que haya dos evangelios, sino que hay unos que tergiversan la palabra de Dios para confundir, porque esa es la intención del enemigo: venir y hacer creer a unos creyentes de que esta es la verdadera iglesia y que como aquí predicamos es como deben ser las cosas, porque aquellos están en un error. Y empieza, hermano, aquella confusión de tal manera que muchas veces el creyente tiene que andar adivinando: ¿será cierto lo que el pastor dice aquí? ¿O será verdad lo que los hermanos testigos de Jehová dicen? ¿O será verdad lo que allá los de la luz del mundo o los moros? Y empieza, hermano, a hacer cuestiones, pero eso se da simplemente porque no nos fundamentamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que alertarnos hoy en día para que nosotros estemos despiertos, atentos, hermanos, a no caer en el error de la apostasía. Cuando el Señor Jesús, hermanos, anduvo predicando en su vida ministerial, que fueron 3 años aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que sus discípulos no eran solo 12. Aquí en la palabra del Señor dice que en el Evangelio de Juan, dice verso 60, capítulo 6, verso 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, o sea, no estamos hablando de los 12 discípulos, eran muchos discípulos. ¿Usted sabe qué quiere decir discípulo? Un seguidor de Cristo. O sea que el Señor no tenía solo 12, 12 fueron escogidos para la vida ministerial, pero discípulos eran muchos, porque todo aquel que era seguidor de Cristo pasaba a ser un discípulo. Entonces dice el Señor, dice en el Evangelio, hermanos, de Juan, que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Dice un canto por ahí. Aquí dice: ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede resistir? ¿Quién la puede sostener, hermano? Porque aquellos hombres, cuando oían la confrontación de Jesús a sus vidas, hermanos, sentían que les había caído la sal en la herida. Sentían aquellos hombres como que limón le habían echado en la herida, porque no soportaban la verdad que Cristo estaba anunciando. Entonces nosotros nos damos cuenta de que estos hombres eran, ¿qué dijimos? Seguidores de Cristo, eran discípulos. Pero sucede que en el verso 66 del mismo capítulo 6 de Juan dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea que después de ser seguidores de Cristo, se dieron la vuelta y ya no lo siguieron. Estaban volviéndose al pecado, estaban volviendo a la vida fuera de Dios. Y usted sabe que la vida fuera de Dios no es vida. La vida fuera de Dios se llama muerte, porque el hombre que no tiene a Dios en su corazón y que no tiene la disposición de amar la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que está muerto en delitos y pecados. Entonces, hermanos, de ahí viene la enseñanza de qué es ser un apóstata. Un apóstata se refiere a una persona que, habiendo ejercido su fe, que habiendo creído en el Hijo de Dios, que habiendo creído en la sana doctrina, que habiendo creído, hermanos, en toda la verdad que la Biblia habla, hoy de repente ya no creen. Miren, yo me encontré en cierta ocasión, siempre, a veces le he contado a mi esposa esto, me encontré con una hermana que era servidora de la iglesia, porque ella era una anfitriona donde abría las puertas de su casa para que nosotros llegáramos a predicar. Una hermana, hermanos, que no faltaba a los cultos, siempre iba el día semana, siempre iba el día domingo, aportaba para la obra. Una hermana muy especial, que no tenemos nada de qué quejarnos de ella, porque ella, hermanos, en todo lo que se le enseñó que tenía que participar de la obra de Dios, ella lo cumplió. Pero lo asombroso fue que de repente, cuando llegamos a hacer la reunión de planificación, se llamaba en ese entonces, cuando trabajábamos en la célula,
Las células trabajaban de la siguiente manera: el miércoles se planificaba lo que se había de llevar a cabo el día sábado. Entonces, en la reunión de planificación, que era los miércoles, era de suma importancia, porque acuérdese que la palabra de Dios nos enseña que nosotros, antes de salir a la guerra, tenemos que prepararnos. Entonces, esa reunión era específicamente para prepararnos, para hacer planes de cómo nosotros íbamos a atacar al enemigo. Cuando, hermano, el ejército va a salir a pelear, no salen allá por allá donde están los enemigos. No, ellos primero han estudiado dónde están, por dónde va a ser la emboscada, y empiezan a hacer planes para poder tener victoria. Entonces, ese era el propósito de la reunión. Lo que le quiero decir es de que ese día que llegamos, no estaba la hermana. Bueno, dijimos el sábado, como podamos, con la ayuda del Señor, vamos a hacer la reunión. Llegamos el sábado, tampoco. Llegamos el domingo, que nos tocaba ir a la iglesia, no estaba. Y así pasaron varias semanas, que la hermana, ella llegaba a su casa, pero en las horas que nosotros podíamos buscarla, que ya sabía qué horas nosotros podíamos, ella no estaba. O si estaba, quizás le decía a los niños: díganme que no estoy, ¿verdad? Pero no tenía ni. Pero el punto es de que nunca la encontrábamos. La situación fue, hermanos, que cuando pudimos abordarla, ella dijo lo siguiente: hermanos, les comunico que a partir de hoy mi casa ya no va a abrir las puertas para que ustedes vengan a predicar, para que ustedes vengan a hacer las reuniones familiares. Quedé asombrado, porque la verdad que era una hermana, como le digo, que nos había dado ejemplo de buena colaboradora dentro de la obra. Entonces quise ahondar y le digo: hermana, ¿y qué le pasó? ¿Cuál es el problema? Cuente, prediquemos. Y ella empezó, hermanos, a externar y dijo: la verdad, le voy a decir lo siguiente, que encontré la verdad. Y hoy se encontró verdaderamente con Cristo, dije yo. Yo me sentí como que yo no me había encontrado con Cristo cuando me dijo eso. Y eso le dije: no, es que fíjese que me invitaron, me dijo, a la luz del mundo. Y en ese momento del culto, en la pantalla, hermano, transmitieron desde México al apóstol. Y el apóstol empezó a decir, y mire, hermano, rápido le dieron vuelta al casete de la hermana para el otro lado. El engaño del enemigo. Una denominación que, entre comillas, se conoce como evangélica también, pero que tiene un líder, hermanos, que no solamente usa la Biblia, sino que usa, hermanos, rudimento, o usa, hermanos, doctrinas de hombres para poder entretener a los fieles creyentes y poder, hermanos, persuadir sus mentes y sus corazones con la intención de que ellos crean que están haciendo lo correcto, que va para camino al cielo, pero que, como la Biblia dice, su camino es fin de muerte. Entonces, hermano, es ahí donde se da la apostasía. Uno, que se levantan hombres que se van a poner en contra de Dios, proclamando que están a favor de Dios, pero engañando a muchos. Y aquellos que son víctimas de estos hombres van a ser engañados pensando que va para donde Dios, pero que están en lo incorrecto, y empiezan, hermanos, a negar aquello en lo que creyeron. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Hay personas que, cuando han estado perseverando y han creído en la sana doctrina, cuando el enemigo es astuto y les mina la mente y les daña el corazón, ellos ya no creen, sino que le van a creer a las doctrinas de los hombres, y empiezan los hombres a enseñarle, por ejemplo, por decirle algo: no, si Dios te salvó por la gracia, vivas como tú quieras vivir, tú eres salvo. No importa, si es que Dios dice que por la gracia Él te salvó, porque tú no eras merecedor, y Dios por gracia te ha salvado, y los dones de Dios son irrevocables. Mire, ahí hay una gran verdad, pero le enseñan a la gente un libertinaje, de modo que las personas ya no hacen, hermano, respecto de la gracia, sino que hacen un libertinaje del amor que Dios nos ha dado, y empiezan a vivir como ellos quieren, y empiezan a actuar, hermanos, de una manera que un día nosotros los conocimos como personas muy honorables, como personas ejemplares, pero que a la vuelta de un tiempo, hermano, nos muestran otra cosa. Y es ahí donde me llamó la atención bastante esta porción con la que comenzamos en Primera de Juan,
porque el apóstol ahí habla de que salieron de la iglesia, de que salieron, hermanos, de entre nosotros, pero dice ahí, pero no eran de nosotros, estaban con nosotros, se vestían con corbata, se ponían manga larga, se ponían bien bonitos, los trajitos, los zapatos, hablaban bien, eran bien educados, saludaban, hermano, cantaban también, hermano, podían tocar el teclado, miren, todo lo podían hacer, pero no eran de nosotros, porque la palabra de Dios dice que el que es verdaderamente hijo de Dios se va a santificar y nunca va a renunciar al llamado de Dios ni a todas aquellas, hermanos, verdades que la palabra del Señor nos enseña. Y es por eso la importancia de congregarse, es por eso, hermanos, la importancia de leer la Biblia, es por eso la importancia también de orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se congrega, ¿qué pasa? Dios nos habla. No, quiera, dice, sí. Dios nos habla, ¿verdad? Y cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra, Dios nos habla también, hermanos. Y cuando nosotros oramos, Dios nos habla también, porque cuando nosotros nos metemos a orar, también Dios nos habla. Mire, aunque nosotros quizás somos como cuando platicamos con el amigo o el vecino, que empezamos y el vecino queriendo platicar con usted, préstame la guitarra, le dice al rato, porque solo usted habla. Entonces Dios, nosotros empezamos, Señor, dame, como la ovejita, pero de repente el Señor nos calla y nos viene al corazón sus palabras, y nos viene, hermano, a la mente el entendimiento de que quizás todo aquello que le hemos dicho no era lo que teníamos que decirle al Señor, ¿verdad? Pero Dios nos empieza a redarguir y nos empieza a decir, no, hijito, eso que me estás pidiendo no es lo que te conviene, te voy a dar esto, o espérate en mi tiempo. Entonces el Señor empieza a hablar. Entonces es ahí, hermanos, donde cabe la importancia de que a través de congregarnos, a través del estudio de la palabra, a través de la comunión con el Señor, nosotros mantengamos sólida nuestra fe, porque cuando nosotros mantenemos sólida nuestra fe, nadie nos va a mover. Vamos a ser, hermanos, inconmovibles si estamos parados en la verdad de Cristo. Lamentable que dentro de la iglesia suceda esto, pero sucede, porque hay, hermanos, muchos que están dentro de la iglesia, pero están pretendiendo persuadir a los que tienen a la par para llevárselos en su creencia, para llevárselos en sus antojos, en sus caprichos, hermano, y arrastran con muchos creyentes que hermanos, verdaderamente están de corazón siguiendo al Señor. Lamentablemente arrastran, porque también lamentablemente hay muchos que no se dejan enseñar por la verdad, sino por el invento del hermano, por lo que el hermano cree, por lo que el hermano piensa. Pero aquí en la iglesia no es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, porque si fuera lo que nosotros, hermanos, pensáramos, hermanos, qué desastrosa fuera la iglesia, ¿verdad? Sí, somos, hermanos, somos llenos de errores, llenos de bajezas, pero el que no se equivoca es el Señor. Por tanto, vamos a seguir el ejemplo o el consejo de la palabra para no llegar a la apostasía. Quiero tocar unos puntos bien importantes donde la palabra de Dios habla, hermanos, acerca de algunas características de las personas que caen en la apostasía. Fíjense que aquí cerquita, para adelante, a la parte de Apocalipsis, búsquelo conmigo, Judas. Solo denle a 3 paginitas vueltas y se va a encontrar con Judas, pero no es Judas el que traicionó al Señor. Este es la epístola de Judas, el apóstol del Señor. Fíjense que esta epístola, voy a aclarar algo, no es un libro, es una epístola. ¿Cuál es la diferencia? El libro contiene muchas páginas, muchos capítulos, pero si usted se da cuenta, hermano, aquí se trata solamente de un capítulo. Por eso se llama epístola, porque es un documental bien corto que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, quizás, hermanos, el tema principal de Judas en esta epístola es, hermanos, defender la fe del creyente.
Y empieza, hermanos, el siervo del Señor aquí exponiendo, hermanos, algunas características. Digo algunas porque que si empezamos a tocarlas todas, hermanos, no terminamos, pero más que ya es noche, pero quiero darle así rapidito unas características según la palabra de Dios acerca de hermanos, cuáles son las actitudes de las personas que caen en este error de la apostasía. Primero dice en Judas, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, hermanos, se valen de la gracia de Dios, lo que les decía. Para ellos, la gracia de Dios, hermanos, es algo que es como darle libertad a las personas de que hagan lo que quieran. Pero la palabra del Señor nos enseña y dice, de modo que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Es verdad que ya no hacemos lo anterior. Entonces, niegan, hermanos, con ese libertinaje, ellos niegan el señorío del Señor, el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque como ellos se la saben todos, no necesitan un consejo de una autoridad eclesial desde la iglesia. O sea, no necesitan el consejo ni siquiera de la Biblia, porque ellos ya se la saben todas. Miren, son personas que hasta desafían y piensan que el diablo tampoco los puede tentar, que tampoco les puede ganar. Yo no sé si usted ha oído personas que hasta dicen que sea mi el diablo, nada me hace. ¿Sí? Porque se la saben, ellos piensan que se la saben todas, que se la pueden arreglar, pero eso se llama soberbia. Eso, hermanos, no es de creyente. Nosotros como hijos de Dios nos acoplamos al consejo de la palabra de Dios y nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros somos de ese pensar y de ese sentir, cuando nuestra fe está puesta totalmente en la palabra de Dios, nosotros vamos por el buen camino. No somos apóstatas. Otra de las características, hermanos, de un apóstata es que quieren hacer lo que ellos quieren con su cuerpo, se rebelan contra la autoridad, no respetan a los seres espirituales, hermanos, piensan que se lo saben todo. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 8 siempre de Judas. Aquí en Judas hay muchas características, solo vamos a tocar algunas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, dice la palabra, oiga, soñadores, porque ellos piensan, o sea, ellos creen, pero son en sus argumentos. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, de que son personas que piensan que saben más que el pastor, que saben más que Dios también. ¿Y saben quién fue el primero? Que según la Biblia fue un apóstata. ¿Alguien me puede decir? Está bien fácil. Esta va a salir en el examen, esta pregunta. Satanás, sí, hermana, gloria. Dale un aplauso al Señor. Bien, hermana, está bien atenta, gloria al Señor. Sí, fue el primero. ¿Saben por qué fue un apóstata? Porque después de estar creyendo en Dios, después de estar allá en el cielo, alabando y glorificando al Señor, se rebeló en contra de Dios, le dio la espalda y empezó a arrastrarse a muchos ángeles, y ahora son esas huestes. Se llaman demonios. Son potestades. Entonces, hermano, fue el primer ejemplo que nosotros vemos en la Biblia de rebelión, de apostasía, porque negó su fe. Llegó al colmo de quererse sentir superior a Dios, y sobre Dios nadie puede estar. Hay seres angelicales, quizás, hermanos, con grado, digámoslo así, que el Señor les ha otorgado, porque unos son los ángeles, otros son los serafines, otros son los querubines, y a todos ellos Dios les ha dado quizás, hermanos, determinado grado de superioridad o autoridad, pero ninguno pasa
sobre nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo,